Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, miradores, oidores, regurgitadores de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, al cual seguimos y reiteramos la invitación a suscribirse. No quiero, sin embargo, dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se cumple una semana más, ya el mes de septiembre también, un año más, y la desaparición forzada en contra de su voluntad de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixtla de Guerrero, sigue sin ser explicada satisfactoriamente a toda la sociedad y a los deudos o víctimas que sufrieron la desaparición de sus propios familiares. No quiero dejar de señalar que el gobierno en turno se comprometió a resolver esta cuestión y desde luego también se comprometió a dar una explicación verosímil para salir de la mentira histórica que nos dejó el gobierno que le precedió, presidido por, decía en ese tiempo Broso, Henry Monster Peña Nieto, y no tenemos nada claro. Tampoco tenemos claro, y por ello no quiero dejar de enviarle un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, estudiante de nuestra Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, desaparecida desde hace ya más de 8 años y seguimos esperándola. Le mando un fraterno y abrazo fuerte a Angélica y sabe que con ella estaremos aquí participando regularmente. El día de hoy, con motivo de que ayer, por acuerdo general de Asamblea General de Naciones, bueno, de la ONU para pronto, para no echarme el nombrezote entero, se conmemora, entre otros días, porque ya diario hay día de algo, ya nos falta el día del día, pero ayer se conmemoró el día de la enfermedad de Alzheimer, valga el terminejo enfermedad. Alguna vez Lilia Mendoza me escuchó hablar más bien de una visión sindromológica y sistémica al respecto, porque no es solo la persona que adolece, padece o presenta los signos de la demenciación de Alzheimer, es su familia, sus relaciones y muchas más cuestiones. Pero el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la enfermedad de Alzheimer y naturalmente otras demenciaciones, porque no es la única demenciación, además de que se precisó clara y nítidamente que el conceptejo que aparecía durante la primera mitad del siglo pasado de demencias seniles pareciera ser ambiguo, confuso y equívoco, porque la demencia no es consecuencia del proceso del envejecimiento, no es una relación de causalidad si P, entonces Q, porque todas las personas que pasemos de 60 años estaremos en camino recto, decía el buen Walt Whitman, aquel que camina unos pasos sin amor, camina derechito hacia su propio funeral. Y andaríamos caminando derechito hacia nuestro propio. También la psiquiatría clásica, que ya hablaba de demencias precoces, y estas cuestiones que se fueron aclarando en su momento. El día de hoy nos acompaña un personaje, voy a empezar en ese orden, no porque primero sean las mujeres, sino me va a refrescar el 10 de mayo, la doctora Lilia Mendoza, y con justa razón. Pero quiero comenzar con ella porque ella ya lleva buen rato, pero buen rato, se formó en las tierras del acero, porque el acero en Suecia se trabajaba demasiado. Los Palme eran dueños de las acereras, antes de Olof Palme, precisamente, y en ese periodo habrá estado Lilia Mendoza por allá,
experta en estas cuestiones y una militante muy asidua de la organización de grupos, asociaciones y sistemas de identificación, prevención y atención del Alzheimer y otras demencias. Entre ellos la Federación Mexicana de Alzheimer, después nuestra querida doctora acá en Morelos, hasta se me va a olvidar su nombre, no se me olvida, Adela Hernández Galván, se vinculó con ellos y se dio la tarea de impulsar lo que sería la Asociación Morelense de Alzheimer, AMUALS, que ahora otras personas la presiden, y así en varias regiones del país. Ha sido traductora y demás de varios libros al respecto de esto de las, pero más allá del aspecto médico neuropsiquiátrico de los procesos demenciales, ha estado vinculada a la organización de familias de grupo, porque no hay inclusión ni rehabilitación si no es basada en la comunidad, orientada hacia la familia y con la participación activa. También nos acompaña un hombre de la Guardia Vieja, que no vieja guardia, Wulfrano Pérez Elizalde, quien lo hemos tenido varias ocasiones aquí con nosotros en la Comuna de la Palabra, quien ha participado y ha sido uno de los promotores desde la Secretaría de Salud, la Facultad de Medicina de la UAGRO, Universidad Autónoma de Guerrero, de la cual fue su director. Fue director de enseñanza o jefe de enseñanza, estuvo en el CIFRUS estatal de Guerrero, vieja guardia en estas lides, también ha estado trabajando, entre otras cuestiones, el impulso a esta dinámica de los procesos demenciales. El doctor, que también aparece como Rizaneuro, nos acompaña el día de hoy. Perdóneseme mi amnesia, que está más asociada a Korsakoff que Alzheimer, por otras razones distintas a esa demenciación, pero sí vinculada tal vez a procesos mezcaleros, tequileros, whiskeros y otra vertiente. Y hay amnesias, porque uno se espanta, ¿no? Ya te está dando el alemán, dijeran algunos, el austriaco, el francés, el que gusten y manden. Pero nos acompaña también otro colega del Estado de Guerrero que trabaja estas cuestiones, y para no hartarlos más, en el orden que gusten, nada, voy a lanzar 4 preguntas al vuelo, como aventando la piedra sin esconder la mano. ¿Qué importancia tienen estos días? Porque el día del día se ha hablado hasta de la concienciación. He participado en los del autismo, trastornos del espectro autista, Alzheimer, síndrome de Down. Hay días de discapacidad, de todo hay días. En realidad, ¿qué impacto tienen sobre la toma de conciencia o qué nos permiten a nosotros hacer? Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es, ¿cuál es la pertinencia y la relevancia de abordar este asunto de los procesos demenciales más allá de la persona que sufre tal proceso? Sus relaciones familiares, trabajo, empleo, concomitancias o lo que ahora llaman comorbilidades, depresiones secundarias al proceso demencial, toda esta serie de cuestiones que probablemente se irán precisando, y qué alternativas tenemos, porque algunos hablan de una cosa que merece ser revisada, la famosa reserva cognitiva. Eso de que si te pones a estudiar vas a prevenir, si lees mucho vas a prevenir, ¿qué tanto en realidad es prevenible un proceso demencial? Y finalmente, se ha hablado de factores endógenos o genéticos que predisponen para procesos demenciales. ¿Qué procesos ambientales, desde nutrición, hábitos de vida, etcétera, confluyen en esta dinámica? La vieja disputa entre factores predisponentes y factores desencadenantes y como siempre hablo de proceso y de sistema, familia, la sociedad, ¿qué puede hacer al respecto? Porque a veces como que
Ahora con el COVID nos hemos olvidado de todo, absolutamente de todo. A los hospitales llegan y dicen, si no vienes con COVID no es urgente, sea lo que sea, salvo que sea una urgencia neta, pero nos ha pasado con chicos que han convulsionado, llegan convulsionados, dicen, bueno, eso no es relevante ahorita, ahorita es COVID y todo es COVID. ¿Qué importancia tiene bajo estas circunstancias? Porque la demencia existe antes del COVID, durante el COVID y post-COVID, aunque sigamos teniendo aquí el virus para per secula seculorum como las influencias. Cierro mi boquita, si no, ¿para qué los invitamos? Y en el orden que gusten, adelante. Ya empieza Legul, en vista de que Lilia Mendoza no quiere empezar. La doctora creo que es la que va a iniciar. Y bueno. Vamos a ir resolviendo cada una de las dudas que comentaste. Traemos más o menos un orden para la participación. Y bueno, ella hará los comentarios. No sé si a lo mejor luego tiene problemas con su micrófono. Creo que ya lo abrió la doctora. Ya está abierto el micrófono. Bueno, pero sí, antes de que inicie la doctora Lilia, comentar, porque pues a la doctora Lilia y a su servidor los conocen, pero el doctor Ariza, que es el José Inocente Ariza Tapia, él es neurocirujano y cirujano de columna, una persona con un prestigio muy relevante en el estado de Guerrero y que pues nos ha hecho el favor de acompañarnos en varias ocasiones y pues esta no es la excepción, ¿no? Importante que también alguien que no es precisamente la especialidad de él es quirúrgica, es neurocirujano, como lo mencioné. Sin embargo, pues evidentemente ve alteraciones que pueden tener conductas, ¿no? O sea, afectan la conducta. Entonces le agradecemos al doctor José Inocente Ariza que esté presente. Y ahora sí, doctora Lilia, ¿ya? ¿O me la aviento? ¿No está abierto su micrófono o ábranle el micrófono a la doctora Lilia? ¿Tiene activado? ¿Sí? No, lo tiene apagado. Desde aquí se ve que está apagado el micrófono. Nada más ponga su mouse. Ponga su mouse en la pantalla y ahí aparece abajo el micrófono. Doctora Lilia. Ya lo prendió. Ya. Puedes hablar, doctora. Pero no la escuchamos. Está prendido el micrófono, pero no lo escuchamos. Bueno, ahorita que se incorpore la doctora Lilia con su problema técnico, efectivamente a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud determinó que se estableciera un día especial, inició con un día para conmemorar, que no celebrar ni festejar, conmemorar el Día del Alzheimer. Entonces, pero con el paso del tiempo, pues ya se hizo un consenso de que sería todo el mes de septiembre en que se estarían realizando actividades relacionadas con este padecimiento. La relevancia pues es muy grande a nivel mundial. Se calcula que hay alrededor de 50 millones de personas que padecen algún tipo de demencia. La doctora Lilia, dentro de sus estadísticas, hablaba que en México probablemente existía como 1 millón de personas con demencia y en el estado de Guerrero, donde nosotros estamos ubicados, estamos hablando de alrededor de 30,000, 40,000 personas con algún tipo de demencia. ¿Ya pudo abrir el micrófono, doctora Lilia? Aún no. Algo pasa con el volumen Hace rato sí se oía, pero... y pues, como les decía, alrededor de 40
40,000 personas con demencia en el estado de Guerrero, pues es una cifra bastante grande. Efectivamente, como usted lo mencionó, maestro Enrique, ahorita todo es COVID y no se atiende a absolutamente nada más, ¿no? Entonces, solamente se está atendiendo COVID y por un lado se está dejando, y por otro lado se está dejando de lado, pues otros padecimientos con las consecuencias que aún no dimensionamos y no estamos realmente viendo, pero que más adelante las vamos a estar viendo. Las demencias, sin duda alguna, son una preocupación mundial y sobre todo, bueno, esto se relaciona más con la edad adulta. Ya mencionamos que más o menos estamos más o menos a 120 años de que el doctor Alois Alzheimer, con esta paciente Augusta D., fue el que describió este padecimiento. Alois Alzheimer era un médico psiquiatra, la llevaron porque empezó con problemas conductuales, pero ya la llevaron en un estado muy, muy avanzado. Entonces él describió este padecimiento y por tal, ahora se llama la enfermedad de Alzheimer, y efectivamente muchas personas no dicen es una enfermedad, sino es un síndrome, puede ser un síndrome, tiene características sindromáticas, pero sin embargo se conoce como enfermedad de Alzheimer. En 1901 fue que se describió este padecimiento y ya hoy en el 2021 pues estamos a 120 años de este acontecimiento, ¿no? Pero ¿cuál es la relevancia? Volvemos al tema, pues que generalmente ataca a las personas de mayor edad. Digo generalmente porque los jóvenes no están exentos de padecer este padecimiento y estos, sobre todo en países donde la longevidad es larga. Acuérdense que nuestra población, y sobre todo la población europea, sus expectativas de vida han aumentado. Y entonces a una mayor expectativa de vida, pues es donde se presenta más este padecimiento. Y en muchos países, pues es un problema realmente de salud pública. Yo estoy hablando de las demencias en general y en particular de la demencia de tipo Alzheimer, que es la más frecuente. Y ayer mencionaba que existen 4 entidades sindromáticas que prácticamente ocupan el 90% de las demencias. La principal es la tipo Alzheimer, como ya lo habíamos mencionado. La otra es la demencia vascular. La otra es la demencia ocasionada por cuerpos de Lewis. Y la otra es la frontotemporal. Se hablaba que un 50% de las demencias es ocupada por la enfermedad de Alzheimer y las otras aproximadamente en un 15-20%, ¿no? Y el otro 10% está ocupado por otro tipo de demencias que son muchas. Entonces tenemos que buscar la manera de que la población en general conozca del padecimiento y bueno, el personal de salud también conozca de esta enfermedad. La parte que a mí me comentó la doctora Lilia que yo mencionara es acerca de la educación para el conocimiento de este padecimiento. Y entonces comentamos a quién tenemos que capacitar. No me gusta mucho la palabra educar, porque educar luego me suena como educar a un perrito, educar a un animalito, no. ¿A quién tenemos que capacitar? Y entonces, pues a la población, ¿no? Que conozca de este padecimiento. Dentro de las actividades que hicimos, a lo mejor usted recuerda
porque estuvo con nosotros en varias actividades en el estado de Guerrero, en alguna ocasión que acudimos a la región de la Tierra Caliente, en el auditorio del Tecnológico de Ciudad Altamirano. La doctora Lilia se fue unos días antes del evento y ya le habían dicho que había alguna persona que tenía características de la enfermedad, y pues convenció a la familia de que acudiera a este evento en el auditorio del Tecnológico de Ciudad Altamirano. Y efectivamente llegó la familia con la paciente, con la persona que sufría de esta enfermedad, y por ahí tomé unas imágenes, no las tengo ahorita a la mano, una foto donde nuestro personal de salud estaba incrédulo, o sea, no podía creer que efectivamente la enfermedad existiera y estuviera presente, ¿no? Y sobre todo que tuviéramos en ese momento en el auditorio una paciente que afectada por este mal. Entonces, concientizar a la población sobre el conocimiento de esta enfermedad, a los profesionales de la salud, y hablo de los profesionales de la salud no solamente a los médicos, estoy hablando de médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, a todo el personal de salud sobre el conocimiento de esta enfermedad. También tenemos que involucrar o desde las fases tempranas de la formación profesional del personal de salud, pues a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes de pregrado y bueno, también a los de posgrado. Pero ¿sobre qué capacitar? Bueno, ¿sobre qué enseñar? Pues sobre todo lo que son las demencias, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales. Hacer sobre todo el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica y es una enfermedad mortal. Y eso también lo tenemos que decir. Es una persona que padece de esta enfermedad, pues es una enfermedad que le va a durar años y una condición de vida que tenemos que buscar que sea la mejor posible, la mejor calidad de vida posible. Y no, tal vez él se olvida que es persona, pero nosotros no olvidar que se trata de una persona. Entonces, los diagnósticos tempranos, el tratamiento, hablar sobre los costos y también hablar sobre los estigmas, porque el desconocimiento de este tipo de padecimientos y también muchas veces, pues la cultura, la manera de cómo se vive la enfermedad o cómo se acepta la enfermedad de cada familia es diferente, ¿no? Y entonces los esconden como si fuera una vergüenza para la familia. Y entonces, por eso es importante la capacitación. Son muchos aspectos los que tenemos que tocar. La pertinencia y relevancia, bueno, estamos hablando de la cantidad de pacientes que podemos tener con demencias en el país, en el estado y en el mundo, y sus consecuencias. Entonces, en esta primera parte me quisiera detener para darle oportunidad a la doctora Lilia o al doctor Ariza, si ya la doctora resolvió el problema del sonido, todavía no, pues darle la oportunidad al doctor Ariza para que nos haga sus comentarios. Adelante, doctor Ariza. Sí, aún no se conecta al micrófono de la doctora bien. No, dice que no. Nos puede hablar en señas y utilizamos una interpretación signada. Sí. Bueno, pues se nos ha encargado el tema de Alzheimer principalmente, aunque ya han venido mencionando que no es la única demencia, pero sí es la más común, no solo en México y en Guerrero, sino en todo el mundo. De manera que quienes estamos al frente de un consultorio, desde los médicos de primer contacto hasta los médicos de especialidad, tenemos la obligación de
estar familiarizados con este tema. Porque muchas veces, tanto los familiares como el mismo personal de salud, no detectamos los cuadros sutiles, digamos, cuando empieza el padecimiento. ¿Y por qué es importante detectarlo al inicio? Porque, bueno, aumenta la calidad de vida de quienes lo padecen, pero también tenemos que hacer un manejo, un abordaje de muchas disciplinas, de geriatría, de neurología, de medicina interna, de rehabilitadores, de trabajos sociales y de psicología, porque hay que hacerles ver a los familiares que no es una enfermedad que se cura, que el paciente va a mantenerse con esa enfermedad muchos años hasta que pierda la vida, y que si no se mantienen los cuidados de acuerdo a como se recomienda, pues la vida de estos pacientes se va a cortar, porque es un paciente que puede en pocos años evolucionar a incluso ya no poder caminar, a mantenerse postrado en cama. Esto les genera un mal manejo de secreciones y pueden tener infecciones de los pacientes que están postrados en cama. Entonces pueden morir pronto por infecciones de vías respiratorias o por infecciones de vías urinarias. Ya se ha dicho que es una enfermedad propia de adultos mayores, aunque se han visto casos a partir de los 50 años. Entonces, aunque lo podemos ver en todas partes del mundo, no tiene afinidad por ciertos países, tampoco tiene afinidad por ciertos estratos sociales, afecta a todas las clases socioeconómicas, afecta a todos los países. Y aunque hay un ligero predominio en las mujeres, también es una enfermedad, el Alzheimer, que afecta a los hombres, pero predomina en mujeres. A diferencia de otras demencias como las de Pick y de cuerpos de Lewy que predominan en hombres, pero la más frecuente, insistimos, es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ya sospechamos que un paciente tiene Alzheimer. ¿Qué hacemos? Pues hacemos un interrogatorio bastante sencillo que se puede hacer en cualquier consultorio. El primer dato es que el paciente empieza a perder la memoria de cosas básicas, de dónde dejar las llaves, de dónde dejar las carteras, y de manera que van aumentando los síntomas, pueden llegar hasta perderse al salir de su casa a comprar algo sencillo, no hayan cómo regresar. Se les van olvidando los nombres de los familiares que habitan con ellos en la casa, y hablan mucho, son muy insistentes en hablar del pasado porque son las cosas que recuerdan mejor. Otras cosas que preguntamos para saber si puede estar iniciando con estos síntomas es qué desayunaron hoy. Generalmente van olvidando esas cosas, qué cenaron ayer. Algo sencillo para interrogar este tipo de casos es preguntar, por ejemplo, que nos digan el nombre de 5 frutas. Un paciente ya con Alzheimer es difícil que nos diga los 5 nombres, que nos enlisten 5 verduras. Entonces son cosas que tenemos al alcance en el consultorio. ¿Por qué insistimos en esto? Porque de entrada no necesitamos ningún estudio sofisticado para sospechar que alguien está pudiendo desarrollar Alzheimer. Sí hay factores predisponentes, sí, no todo tiene que ver con el envejecimiento, aunque las enfermedades degenerativas, por definición, pues tienen que ver con el envejecimiento. Pero se han encontrado en los pacientes con Alzheimer antecedentes de múltiples traumatismos craneoencefálicos, hay antecedentes a veces de procesos infecciosos. Actualmente la medicina genética ha relacionado algunas alteraciones cromosómicas que hacen que estas personas tengan mayor riesgo de padecer el Alzheimer que otras personas. Síndromes congénitos como el síndrome de Down, por ejemplo, son pacientes que histopatológicamente, que sus cerebros empiezan a tener los cambios que tiene la enfermedad de Alzheimer en pacientes que normalmente lo tendrían a la edad avanzada. Entonces, estos síndromes como el síndrome de Down pueden predisponer, sin lugar a dudas, a padecer este tipo de enfermedad. Entonces, son los factores de riesgo que se han encontrado con mayor precisión,
Y lo que se recomienda para prevenir, porque finalmente si tenemos predisposición genética es probable que lleguemos a padecerlo, sobre todo por la expectativa de vida que va en aumento con todos los avances de la ciencia y de la medicina. ¿Qué recomendamos? Pues tener una vida saludable, hacer ejercicio, una dieta balanceada. Hay actualmente muchos alimentos que se recomiendan como antioxidantes y pues sabemos que esto puede ayudar a la larga a disminuir el riesgo de enfermedad de Alzheimer y de otras enfermedades degenerativas, no nada más de Alzheimer. Entonces, es mi comentario inicial para arrancar. Como ven, hasta el momento que vamos no hemos requerido de ningún estudio diagnóstico. Ya en una segunda etapa de canalizar al paciente al especialista, pues ya estaríamos hablando de hacer algún estudio básico también, no se necesitan grandes estudios. Entonces, dejamos el comentario aquí para ver si hay preguntas, observaciones y también para ver si la doctora finalmente pudo conectarse o damos otra ronda de participación nosotros. Doctora Lilia Mendoza, ya estás conectada. Niet 9. Bien. Bueno, Antes, Wulfrano, sí. antes quiero meter un poco mi cuchara. Recuerdo cuando nos presentamos en algunos lugares en Guerrero, que me tocó presentar un poco de historia, que la historia es básica en esto. El término demencia invariablemente tiene una significación etimológica. Pareciera ver que hay un proceso de deterioro de las facultades mentales, es decir, lo mental aparece ahí, no necesariamente lo físico, porque originalmente había poco acceso al cerebro y las teorías frenológicas, que todavía nos han golpeteado bastante, pretendiendo localizar en lugares específicos funciones psicológicas específicas, desde Broca, Wernicke, hasta los mapas cerebrales como el de Wilder Penfield. Pero me parece muy interesante que el término demencia aparezca desde la psiquiatría vinculada con esquizofrenia. Hablaba de demencia precoz. Después el término autismo, que se asocia también por esta época, va apareciendo en esta dinámica. Sin embargo, a partir del tal Sigmund Freud, es decir, Freud, aparece la idea de que hay un proceso de regresión, valga el concepto. El concepto de regresión que Ana Freud lo coloca como un mecanismo de defensa del yo, aparece aquí como una idea de que hasta aparecen esquemas de un adulto que va guiando una carreola y en la sombra posterior el que iba en la carreola va empujando una silla de ruedas. Son ideas de que se va manifestando una idea del deterioro en la habilidad que antes tenía la persona. Julián de Ajuriaguerra, que me parece muy importante en esta dinámica, propone el término retrogénesis. Hay un proceso como de reorganización con pérdida, es decir, no es regresar a la infancia. Un niño de un mes de nacido no es una persona con Alzheimer de X edad. En realidad el niño lleva un proceso distinto al adulto. Esta idea de retrogénesis a mí particularmente me gusta. Pero en la vida cotidiana uno va observando algo que puede ser importante. Yo observo a una persona que hasta cierto tiempo, sin motivo aparente alguno, empieza a perder competencias para las cuales antes era capaz de realizar por sí mismo. Recuerdo una tía que decía, oye, te quiero regalar. Me vio y me dijo chiquito. El nombre se le olvidó. Ya no se sabía mi nombre, entonces dice chiquito. Y a todo personaje que veía le decía chiquito. Resolvió el problema del olvido con una parafasia, ¿sí?
Y después, como no hallaba el término corbata, decías algo que usan los hombres adelante, hacen perífrasis. Parece ser que no es solamente el problema de la memoria, porque nos ha engañado. Aparecen dificultades de lenguaje, de velocidad de los tiempos de reacción del pensamiento, solución de problemas, cambios de estados emocionales de un lado a otro, y eso naturalmente va provocando, porque mientras tiene un poco de grado de conciencia de su estado, la persona dice, ah, caray, ya no estoy funcionando como antes. Eso debe tener también consecuencias en la dinámica del comportamiento. No todo es el deterioro o la retrogénesis. Se reorganizan de otra manera los procesos. Hablaba el doctor Ariza de la memoria de corto plazo, que es la que más se afecta hasta ahora, según los estudios. Recuerda más fácilmente lo remoto, pero lo reciente tiene dificultades, que comiste hoy, que desayunaste, etcétera. Hay pruebas, como señala el doctor Ariza, muy clásicas. El test de lobo lo consiguen en internet gratis, y con unas pocas preguntas y unas pocas tareas se da uno cuenta de que efectivamente el punto es cómo poder identificar que una persona, pero no solo eso, a lo mejor trabajaba antes, era quien tomaba las decisiones económicas de la casa o de la cocina era suya. Ahora les dicen hasta qué comer, cómo vestirse y demás. Cambian las relaciones en la dinámica familiar. Todo ese aspecto es importante considerarlo. Yo cierro mi boca a ver si ya parece ser que la doctora Lilia Mendoza puede hacer jalar su micrófono y le damos. Cantan. Lilia, activa el micrófono, está en rojo, está desactivado. Ya estás. Pues no te escuchas. Pues en lo que Doctora en lo Lisa, que afina su micrófono, valdría la pena, ya que estamos en este espacio importante, pues dar la definición actual que ha dejado la OMS como oficial, ¿no? Que la demencia finalmente es un síndrome clínico orgánico, porque hay una afectación en las neuronas, es un síndrome clínico orgánico, caracterizado por una pérdida adquirida, porque no nacemos con ella, progresiva, que va en aumento conforme pasa el tiempo, y sostenida, es decir, una vez que se instala la enfermedad, ya no hay regreso. Eso es una desgracia porque ningún medicamento la puede revertir. Entonces es un síndrome clínico orgánico caracterizado por una pérdida adquirida, progresiva y sostenida de las capacidades intelectuales, que en primer lugar afectan la memoria y en segundo lugar cuestiones más abstractas, ¿sí? Hay desorientación en segundo lugar del espacio, del tiempo y de las personas, y de allí para allá lo que queramos agregar de las funciones intelectuales. Entonces eso sí, digamos que esa es la información, la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y ya tenemos pues todas las características que se desatan de ello, ¿no? Hasta la progresión hace que el paciente dependa completamente de la familia y llegan a estar postrados en cama, como ya mencionábamos. Entonces, nada más para que se puntualice la definición actual. Sí, también en ese sentido, y como había comentado antes el doctor Ariza, para el diagnóstico, bueno, hay señales que nos pueden orientar que se trata de este padecimiento, pero tenemos que hacer una diferenciación entre cosas que se pueden presentar en la edad adulta y lo que es el Alzheimer. Por ejemplo, hablar de las 10 señales de alarma, una de ellas es los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Es decir, una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en la etapa temprana, es olvidar información recientemente aprendida, como ya se mencionó. También se olvidan fechas o eventos importantes
se pide la misma información repetidamente, se depende de sistemas de ayuda para la memoria, tales como las notitas o dispositivos electrónicos o familiares, para hacer las cosas que antes uno hacía solo. En la edad adulta, olvidarse de vez en cuando de nombres o citas es frecuente, pero acordarse de ellas después de un rato, ¿no? En el Alzheimer también hay dificultad para planificar o resolver problemas. Algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar o seguir un plan o trabajar con números. Pueden tener dificultad en seguir una receta conocida o en manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en concentrarse y les puede costar más tiempo hacer cosas ahora que antes. En la edad adulta, en el envejecimiento normal, tener errores de vez en cuando al sumar y al restar, pues también es frecuente. Otra señal es la dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. A las personas que padecen esta enfermedad, muy a menudo se les hace difícil completar, llegar a un lugar conocido, administrar su presupuesto en el trabajo, recordar las reglas de un juego muy conocido. En cambio, en la edad adulta, bueno, necesitan ayuda de vez en cuando, por ejemplo, para usar microondas o grabar algún programa, o utilizar algún artefacto electrónico, ¿no? Otra señal de alarma en las personas con Alzheimer es desorientación de tiempo-lugar. Las personas con la enfermedad se les olvidan las fechas, estaciones y el paso del tiempo. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en el proceso en ese instante. Es posible que se les olvide a veces dónde están o cómo llegaron ahí. En el envejecimiento normal, confundirse sobre el día, la semana, puede presentarse, pero después se dan cuenta, ¿no? Otra señal de alarma es la dificultad para comprender imágenes visuales y cómo objetos se relacionan uno con el otro en el ambiente. Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal de Alzheimer. Pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias, determinar color o contraste, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo. En la edad adulta, pues una causa frecuente de pérdida de la capacidad visual es los cambios relacionados con la presencia de cataratas. Otra señal de alarma en las personas con el padecimiento, nuevos problemas con el uso de las palabras en el habla o en la escrita. Acaba de mencionar perfectamente el maestro Enrique, el decir, pues se me olvidó quién es, pero pues busco algo como la palabra, chiquito eres tú, pero ya no se acuerda del nombre de la persona, ¿no? Es posible también que paren en medio de una conversación, que estén buscando las palabras, tratar de acomodar las palabras, incluso olvidar de qué se estaba hablando, ¿no? En la edad adulta, tener dificultad a veces en encontrar la palabra exacta al hablar también es frecuente, pero después se corrige. Otra señal es la colocación de objetos fuera del lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Una persona con Alzheimer suele colocar cosas fuera del lugar, se les puede perder cosas sin poder retrasar sus pasos para poder encontrarlas. A veces es posible que acusen a los demás de robarles. Esto puede ocurrir más frecuentemente con el tiempo. En las personas adultas, de vez en cuando colocar cosas como los lentes o el control remoto en lugar equivocado puede ser posible. Otra señal de alarma importante en el padecimiento es la disminución o falta de buen juicio. Las personas que padecen Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o en la toma de decisiones. Por ejemplo, es posible que al comprar algo no identifiquen el valor de las monedas o de los billetes y empiecen a regalar el dinero a las personas, ¿no? Que le están vendiendo algún producto o algún servicio, y puede ser que presten menos atención a su aseo personal. En edad adulta, pues a veces se suelen tomar malas decisiones, pero no cotidianamente, de vez en cuando. Otra señal de alarma es la pérdida de iniciativa
para tomar parte en el trabajo, en las actividades sociales. Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede empezar a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo, deportes. Es posible que tengan dificultad de entender los hechos recientes de su equipo favorito o cómo ejercer un pasatiempo favorito. También pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimentado. En las personas, en el adulto mayor, estar a veces cansado de las obligaciones del trabajo familiar y sociales es común. Otro de las señales de alarma es los cambios de humor o de la personalidad. El humor y la personalidad de las personas con este padecimiento pueden cambiar, pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se pueden enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con amigos o en lugares donde están fuera de su ambiente. En la edad adulta desarrollar maneras muy específicas de hacer las cosas y enojarse cuando la rutina es interrumpida es lo común. Entonces, sin necesidad de llegar, como ya lo había dicho el doctor Ariza, a estudios aún, porque sí hay estudios que se pueden realizar con estos test o con estas señales, nosotros podemos ir haciendo el diagnóstico y la diferenciación de una persona que puede estar iniciando con la enfermedad de Alzheimer y una persona con un envejecimiento normal. Cabe mencionar que cuando la sintomatología inicia, ya el proceso de la enfermedad lleva un avance aproximado de 10 años, o sea, la enfermedad se establece unos 10 años antes. Es importante decirlo, es un proceso crónico y cuando tenemos la presencia de alteraciones conductuales de manera aguda, hay que pensar en otras cosas y no en un proceso como la enfermedad de Alzheimer. Trátese de la edad que se trate. Pues gracias, doctor Gulp, por estas apreciaciones, lo mismo que el doctor Ariza. Lilia Mendoza, ¿ya podrás chorear un poco? Enciende el micrófono porque lo tienes apagado. Ah, ahí ya está. Ya se ve abierto el micrófono. Se ve abierto, pero no se escucha. Bueno, seguimos esperando, pero le avanzamos para aprovechar el Doctor tiempo de la Ariza, gente que nos está escuchando. probablemente ¿Sí? usted nos pueda ayudar con esto. Recuerdo muy bien la definición de un neuropsicólogo francés, Signoret, que decía es un trastorno neuropsicológico evolutivo, es decir, retrogenésico. No es una enfermedad a curar, por lo tanto, valdría la pena, adicionando a lo que señala el doctor Bulp, ahora que está de moda hablar de deterioros cognitivos, se ha hablado de deterioro cognitivo leve y de deterioro cognitivo mayor. Estos conceptos o términos sí nos sirven para ir diferenciando dificultades del envejecimiento normal con lo que es una enfermedad de Alzheimer, y dos, los aspectos de los cuales Lilia tiene un chorro de experiencia culturales. Pensar en la montaña de Guerrero o en la sierra de Guerrero y la actitud que asumen en la comunidad ante el deterioro, porque puede ser que la comunidad haga un manejo sin considerarlo enfermedad o trastorno. Lo hemos observado en algunas comunidades entre mixtecos, tlapanecos, amuzgos, y efectivamente el contexto cultural ayuda de algún modo a enfrentar satisfactoriamente el proceso del deterioro, porque afecta comunitariamente y afecta familiarmente. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor Ariza? Bueno, el término cognitivo leve ya está aceptado, sí ayuda a diferenciar de la enfermedad de Alzheimer, porque, digo, es normal ciertos olvidos, incluso de cualquier edad. Es común en las personas
económicamente activas, que cuando estén sujetos a una carga de estrés, tengamos ciertos olvidos, se pueden considerar normales, ¿no? Por eso se utiliza el término ahora de cognitivos leves. El término de trastorno psicológico está en desuso ya Neuropsicológico, sí. porque se ha demostrado ya mediante necropsias, autopsias, que realmente existe un daño orgánico, estructural. Por eso la definición actual de la OMS es que es un síndrome clínico orgánico, ¿sí? Con las características que mencionábamos, adquirido, sostenido y progresivo. Entonces, cada vez que sea neuropsicológico, está en desuso. Pero por las conexiones que hay interneuronales entre el hipocampo, que es la parte que más se atrofia en las personas con Alzheimer, y lo que llamamos sistema límbico, que es el sistema de las emociones, un paciente con pérdida de la memoria finalmente empieza a tener trastornos psicológicos al grado de llegar a cuadros que realmente simulan un brote esquizofrénico o de depresión mayor, etcétera, etcétera. Pero es por las relaciones interneuronales que hay. Por otro lado, sí es muy importante el nivel cultural. De hecho, hay algunos reportes de los países que tienen lana, digámoslo así, en donde definitivamente es un poquito más el riesgo de padecer Alzheimer en las personas de un nivel cultural bajo. ¿Qué nos están diciendo con esto? Que el mantener a nuestro cerebro activo, ocupado, pues le ocurre lo de los demás músculos, ¿no? Músculo que no se usa se atrofia. Entonces, por ello en el tratamiento se recomienda mantener una actividad intelectual, que salgan a caminar, la lectura, escuchar música, de acuerdo al nivel sociocultural de cada quien. Estaba usted haciendo referencia de la región de la montaña, por supuesto que ahí no vamos a poner a un paciente que se ponga a hacer actividades a las cuales tenemos solo nosotros al alcance aquí en las zonas urbanas. Entonces, todo este contexto es importante tenerlo. Por eso mencionábamos al principio que una vez que se sospecha que alguien tiene Alzheimer, el manejo debe de incluir a muchas disciplinas. El manejo actualmente es así, multidisciplinario. Sospecha uno que alguien tiene esta enfermedad, se hacen estudios para confirmarlos, que realmente la tomografía lo que nos da es una imagen de un lóbulo temporal muy atrofiado, ¿sí? Mucho más pequeño el cerebro de lo que se esperaría para la edad. Y una vez de ahí podemos empezar el tratamiento, que también es un problema que podemos comentar. En Guerrero tenemos un atraso en medicina o en la atención médica, digamos, o en tecnología médica muy grande, no en recursos humanos, porque hay gente muy capaz, pero las instituciones de salud no nos dan lo que necesitamos para ofertar un servicio de calidad. Por ejemplo, aquí en Guerrero muchas veces la gente piensa que la tomografía es un estudio de avanzada, cuando realmente la tomografía es un estudio básico que se le debería pedir al paciente desde siempre. Por ponerle números, la tomografía se empezó a usar por primera vez con fines médicos en 1970, eso hace 51 años. Hoy tenemos en Guerrero hospitales de la Secretaría de Salud que no tienen tomógrafos, entonces tenemos un atraso de más de 50 años en cuanto a tecnología. Entonces, ya no hablemos de resonancia magnética, que es otro estudio que le pedimos a los pacientes que sospechamos que tienen Alzheimer, porque se complica todo el tema, ¿no? Ningún hospital de la Secretaría de Salud tiene resonancia magnética, el ISSSTE no tiene resonancia magnética en Guerrero, el IMSS tiene solo un solo resonador para toda la población. Entonces, eso dificulta el avance con nuestros pacientes. Sin embargo, ahí vamos por la experiencia que nos da la clínica y porque los pacientes terminan gastando de su propio bolsillo. Pero eso, lo que estábamos hablando hace rato, que diagnosticarlo de manera temprana para mejorar la calidad de vida, pues nos encontramos todos estos detallitos que venimos mencionando. Y luego el otro problema tan grande es que los fármacos autorizados actualmente para la enfermedad de Alzheimer, pues no están en el cuadro básico, son muy caros. Le cuesta a un paciente más o menos de inicio
5,000 pesos mensuales, comprar sus medicamentos para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, como verán, como vemos, es un tema complicado en Guerrero y la enfermedad de Alzheimer no va a desaparecer, va a ir en aumento conforme esté aumentando nuestra expectativa de vida, así que tenemos que estar familiarizados, preparados, decirle a nuestros familiares que todos tenemos riesgo de padecer esto y bueno, abrir estos espacios, ustedes que comunican, que tienen la ventaja de estar en un espacio donde los lee y los escucha mucha gente, pues vale la pena hacer este tipo de discusiones, de comentarios, de foros. Así que yo espero que no sea la última vez, sino que se abra incluso de este y de otros temas más. Entonces ese es el panorama en nuestro estado del Alzheimer y eso es lo que debemos hacer o lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Y que muchas veces no se hace por todo lo que ya comenté de las dificultades que encontramos en nuestro estado. Bien, doctor Ariza. Bulb, porque Lilia Mendoza ya hasta se me desapareció físicamente de... Lilia, ¿ya puedes hablar? Y que te escuchemos. Ya nos dejó embarcados aquí la doctora nada más. Lo que podemos hacer con la doctora Lilia es que le marque por teléfono a Enrique y abra el altavoz de su teléfono Enrique y pueda hacer su comentario. Digo, puede ser. A ver, márcame Lilia Mendoza. Ok. Aceptamos la propuesta del doctor Gulp. Algo que también se... Ya está sonando el teléfono. Lilia Mendoza. Bueno. ¿Sí me escuchan? Bueno. Sí se escucha, ahora, sí se escucha. Bueno, quiero hacer varios comentarios. Claro que estoy desfasada en el tiempo. Enrique hablaba de la persona que deja de hacer las cosas que aprendió, como diría Piaget, va de reversa. Y ese es el mayor drama de las demencias, que uno desaprende de la misma manera en que aprendió las cosas y entonces toda persona, aunque sea un barrendero o un campesino, tiene una historia personal importante para él y este tipo de enfermedades borra su historia y borra de la memoria todo lo que adquirió en la vida. Vimos de veras en Guerrero muchísimas personas de origen rural, campesinos, analfabetos, que no importaba esto, tenían esa historia y dejaban de ser, aparentemente dejaban de ser personas, pero son personas hasta el final. Yo quisiera hablar de la Alianza Internacional por la Demencia, que está constituida solamente por personas que tienen alguna forma de demencia, de las 4 ya mencionadas: vascular, frontotemporal, cuerpo de Lewy o Alzheimer. Pertenecen ya a más de 50 países y el único problema es de que todo es en inglés. Hay personas diagnosticadas a los 30, 40 y 50 años. A los 60 pues ya entrarían en la otra categoría. Categoría de personas mayores. Bueno, aquí el INAPAM nos hace mayores a los 60 años. Pero esto que comentabas, Enrique, a mí me parece el tema más dramático de las demencias, que se borre tu historia. Imagínate tú que tienes una amplísima cultura, yo no sé cuántos libros lees a la semana, pero además se te queda el libro entero. Uno puede leer y olvidar las cosas, pero tú eres una enciclopedia con zapatos. Imagínate que tiene Asperger. que se te borrara todo. ¿Eh? Que se te borrara todo.
sería un drama para la sociedad mexicana. Bueno, No, ¿cómo? No, gracias, no, gracias. Sí, porque sí sería un drama, ¿eh? Ya no nos podrías deleitar con todas tus cuestiones culturales. Otra cosa que quiero comentar es la situación, y ayer cuando se presentó los avances del diagnóstico, que espero conseguir el material, hablaba una doctora de la India, y bueno, la gente se ríe de mí cuando les digo que México y la India se parecen muchísimo. Y ella hablaba de las variantes lingüísticas. Claro, a la gente sofisticada y fifí no le gusta escuchar esto, pero esto es cierto. Tenemos una similaridad con India impresionante. No hay importancia en el sentido de que los políticos tomen esto. Ayer el doctor Ariza hablaba de hacer leyes. Bueno, sí, yo varias veces a lo largo de estos casi 20 años me acerqué a los diputados locales y bueno, no entendían de lo que yo hablaba, o yo no me supe explicar, o andaban viendo otros temas ellos. Ya pasé por 5 secretarios de salud en el estado. El primero, desafortunadamente, se murió con Alzheimer, y el doctor Burfrano decía: ay, doctora, pues ya ves, si el doctor fulanito y tal le hubiera hecho caso, a lo mejor no la hubieran pasado tan mal en esa familia. Pues sí, ¿quién iba a saber que él iba a debutar con este tipo de enfermedades? Desde luego, estas enfermedades incurables, y como decía el doctor Ariza, los medicamentos cuestan mucho dinero. Yo iba con frecuencia a un programa de radio allí en Acapulco, y un día, como siempre, tanto el doctor Bulfrano como yo, pues nos hemos clavado más al punto de difundir los conocimientos, de quitar el estigma, el desprestigio que tiene la palabra demencia, y ponerlo al alcance de todas las personas. ¿Te acuerdas, Enrique, cuando fuimos a San Luis Acatlán, que el público, yo creo que pues el 90% no hablaba español? Una vez en Xochitlahuaca di la plática con un traductor que espero que haya sido muy fiel a lo que yo decía, pero yo hice mucha mímica para que la audiencia, que era muy grande, me entendiera. Bueno, entonces, nuestro interés de hacer las cosas visibles, de aprovechar este mes, de aprovechar el Día Mundial para conmemorar y para dar a conocer, bueno, no es posible que 37 años después sigamos con la campaña de este año, que es conocer las demencias y la enfermedad de Alzheimer, en el caso de que esta siga siendo número 1, pero creo que es más vascular que de otra cosa. Bueno, entonces, esta mujer de la India y el doctor de Nigeria me hicieron pensar en lo parecidos que somos. Claro, les va a dar el ataque a muchos, ¿verdad? Pero estamos en condiciones similares, ¿no? Mientras no hagan caso las gentes el mando. Estos diputados, ¿qué serán? Habrán pasado 2 o 3 cámaras, no sé cuánto duran los diputados en Guerrero. Pues por más que insistí, no hicieron caso. El actual secretario de Salud, en una reunión donde estábamos todas las asociaciones que tienen que ver con algún punto de la salud,
y se convocó esta reunión simplemente porque tenían mucho temor las autoridades de que los enfermos del riñón, los nefrópatas, pudieran tomar las carreteras, las casetas, y por eso se hizo la reunión. Después de esa reunión no pasó nada. Yo hablé la primera, porque dije, no, aquí no se trata de esperar quién quiere hablar. Entonces les dije, bueno, antes de que se les olvide, voy a traer a colación el tema de Alzheimer. Y me acuerdo que el actual secretario le dijo a un diputado que andaba por ahí, que ya no sé el nombre, no me acuerdo, que por cierto ya salió, porque ya entró la nueva cámara. Le dijo, mira, esta mujer sabe mucho de Alzheimer. Bueno, no era yo lo que quería era que el hombre actuara. Bueno, nunca actuó. Entonces, por eso digo que India, y he estado varias veces en India, por eso digo que nuestro país se parece a India y se parece también a lo que dijo el doctor de Nigeria el día de ayer en cuestión de diagnóstico. El diagnóstico era, como ya lo mencionaron, una cuestión clínica. Es escandaloso que ningún hospital de Guerrero tenga resonancia magnética. Ahora, yo les pregunto, menos van a tener PET. Los primeros que tuvieron PET en este país, que es un tomógrafo de emisión de positrones, que colorea el cerebro y da un poquito más de luz en los diagnósticos. Creo que el primer PET que hubo en este país fue en Monterrey, luego Guadalajara, y ahora creo que ya hay varias instituciones aquí en la Ciudad de México donde hay PET. Y claro que Juan Pérez, que es campesino de allá de donde quieran, de la montaña, pues no van, ni lo van a llevar al Acapulco, ni lo van a llevar a México, ni lo van a llevar a ninguna parte, porque el servicio de salud en cualquier lugar lo va a ningunear y va a decir, no, pues Juan Pérez mejor que se muera y no le vamos a invertir ni un peso en el diagnóstico. Pero si ese Juan Pérez fuera el papá de cualquiera de nosotros, yo creo que la cosa cambiaría muchísimo. Otra cosa que mencionaron y la sesión de ayer del diagnóstico, hablaban mucho de la importancia de hacer estudios neuropsicológicos. Bueno, Enrique puede ser alguien a quien referir este tipo de pacientes. A mí me gusta empezar por la neuropsicología porque puede eliminar muchas otras cosas, ¿no? Pero el otro día que necesitaba yo a Enrique como neuropsicólogo, pues él ya está dedicado a otros menesteres, entonces había que buscar un neuropsicólogo que estuviera al alcance de esta persona que era odontóloga. Bueno, sigue siendo odontóloga hasta que se muere. Entonces, insisto, ayer se mencionó la importancia de la neuropsicología y en especial con la gente joven de Guerrero, que me encontré mucha gente de 40 y de 50 años que todavía estaban en funciones. Doctor, ¿usted se acuerda del marido de Rogelia, por ejemplo, ¿no? Que una de las primeras señales que la gente vio fue que dejaba olvidada en el campo su bicicleta. Y bueno, más de uno me dijo, oye, los campesinos no usan bicicleta. Pues resulta que sí usaba bicicleta, ¿no? Y gracias a esos olvidos de bicicleta, la esposa pudo actuar para que le hicieran un diagnóstico por un psiquiatra que desafortunadamente con la inseguridad ya cambió ya voló de allí, de Acapulco. Un tipo muy atinado, muy sincero y nada carero, que podía sacar los diagnósticos con mucha facilidad. Bueno, se fue a otro lado.
Entonces, ¿qué decían ayer? Bueno, los exámenes clínicos de los que ya hablaron el doctor Pérez y el doctor Ariza. ¿Qué otra cosa mencionaron y yo estaba muda? Bueno, algo que se quejaron todos los 8 que participaron era que el médico de base, el médico familiar, el médico general, el médico de primer nivel, le dan entre 5 y 10 minutos para cada consulta. Y en ese tiempo no se puede hacer un diagnóstico, ¿no? Ni inventando una metodología muy sencillita. Bueno, la otra cosa a la que me quiero referir es a que las personas jóvenes, que cada vez hay más, han formado su propia organización que se llama Alianza Internacional por la Demencia. En sus siglas en inglés es DAI, Dementia International Alliance. Bueno, no nos podemos beneficiar de esto porque todo sucede en inglés y todo es online, todo es en línea. Entonces, el que no sepa inglés, pues se queda afuera. Y para los guerrerenses, pues ya los dejamos afuera, ¿no? Porque hay pueblos que ni siquiera tienen electricidad. A mí me parece muy importante la participación del DAI porque son personas diagnosticadas con 4 diagnósticos, básicamente. Alzheimer, demencia vascular, tal vez antes que Alzheimer, frontotemporal y la de cuerpos de Lewis. Y ellos están defendiendo sus derechos humanos, se incorporaron a la discapacidad. Hay una comisión de los derechos, de protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Y en la cláusula 1 de esta convención habla de la discapacidad intelectual y, como decía el doctor Ariza, adquirida. Es decir, nacieron como todos nosotros y de repente en el camino, pues algo pasó con su cerebro. Siguen funcionando perfectamente. Algunos se han deteriorado en el transcurso de estos 7 años, pero siguen, gracias a esta defensa y a esta abogacía que hacen para ellos mismos, pues siguen funcionando muy bien. El otro día participé en un seminario organizado por ellos que decían, el argumento era, no, usted no puede tener demencia. Bueno, porque creían que la demencia se podía ver en el semblante, pero en la cara no notamos la demencia. Cualquiera de nosotros podía ya tener un proceso demencial. Bueno, he traducido varias cosas para ellos y por eso estoy en contacto con ellos. Ellos en una publicación dijeron que había una mexicana o una señora en Yelapa, Jalisco, que era la representante de México. Obviamente me lancé a Puerto Vallarta para ver qué clase de araña era esta señora. Uy, bueno, esto es, uy. No, pues esta señora no era mexicana, sí vivía en Yelapa, que es un lugar precioso que les recomiendo para unas vacaciones cuando se pueda hacerlo, pero era gringa, americana. Se apellidaba en español porque había estado casada con un gachupín que le daba golpes en la cabeza y entonces la demencia frontotemporal pues era por los golpes sufridos y a pesar de que era enfermera, aguantó mucho al hombre, ¿no? Yo me hubiera ido mucho antes, pero en fin. Bueno, ¿qué otra cosa quería yo decir? La parte genética.
Mi abuela murió con una demencia mixta. Primero tuvo unos infartos cerebrales que la dejaron muy deteriorada. Yo era adolescente, así que pues no realmente no participé del asunto hasta el momento de su muerte, que casi muere en mis brazos. Y años después, bueno, tiene Alzheimer, y años después mi mamá la diagnostican con Alzheimer en el Hospital López Mateos y luego hace unos infartitos cerebrales y entonces también una demencia mixta. Las dos damas tenían ya, bueno, mi abuela más de 80 y mi mamá llegó a vivir hasta los 80. Pero cuando internacionalmente me ofrecí para las personas, para estudios genéticos, me dijeron, espérate, porque ahorita estamos con los de inicio temprano, es decir, gente de 30, 40 y 50 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué está apareciendo gente tan joven? No sé. Bueno, entonces ya no volví a ofrecerme a los cuando llegaran a los inicios tardíos, ¿no? Como mi madre, que yo calculo que empezó a los 72, 73 años. Entonces, eso en cuanto a la parte genética. Bueno, y compartirle el testimonio es algo muy importante porque los profesionales de la salud pueden aprender del relato de los familiares, ¿no? Que todos están hechos nudo y francamente muy desesperados para pues ver cómo resuelven el día a día. Y yo les puedo decir que una demencia en Guerrero combinada con extrema pobreza, con analfabetismo y con lo que describió el doctor Ariza de la pobreza que hay en el sistema de salud guerrerense, bueno, es una bomba de tiempo. Y a propósito de bombas, uno de los de ayer hablaba de un medicamento nuevo que se llama algo así como una bomba de no sé qué, pero ya no entiendo mi letra, entonces voy a buscar el manual a ver qué es, pero muy parecido a Aducanumab. ¿Han oído? Aducanumab. Algo así. Bueno, lo voy a ver. Bueno, se me fue el avión les decía yo que iba a un programa de radio y dejé de ir porque pues siempre iba yo a anunciar los cursos que hacíamos y las actividades y donde a este hombre, el conductor me dijo, ay, ustedes nada más puros cursos, pero ¿por qué no traen los medicamentos que existen en Francia y en Estados Unidos? Bueno, como decía el doctor Ariza, estos medicamentos sí existen en el mercado mexicano, pero cuesta la ración del mes fácil 5,000 pesos. Quiero decir de este señor, muy conocido en Acapulco, me dio una rabia de aquellas, agarré mi portafolio y salí volando de allí. Y tenía yo muchas ganas de llorar, entonces me fui a Reto, que son mujeres con cáncer, y como hay siempre muchas nuevas el martes que se reúnen, pues era el mejor lugar para llorar, ¿no? Y esta persona, este locutor, muy conocido en Acapulco, creo que es veracruzano, y llegó y rentó un cuarto de una señora, pues yo creo que divorciada o viuda. Y bueno, pues ya se la agenció como galana y entonces dejó de pagar renta y esta señora debuta con una demencia. ¿Y saben lo que hace el hombre? Les habla a las hijas que viven en Estados Unidos que vayan a recoger a su mamá. Y se deshace de ella.
tranquilamente, después de que vivió de ella, lo cual me indigna muchísimo, como mujer, vive de ella y me reclama que nosotros puros cursos y puros cursos. Bueno, puros cursos porque recabar fondos es algo que no se me da. Igual que arreglar el micrófono, tampoco se me da el recabar donaciones. Con lo cual, habríamos podido hacer un centro de día, como hicieron en otros lugares del país, pero no dinero, no se hacen esas actividades. La otra cosa que dije ayer y que es muy importante, que nos quitemos este concepto de que la persona mayor es la que va a tener más demencias. Le están quitando ya esa connotación y hablan en los documentos de la Federación Internacional, hablan de que el 62% de los profesionales de la salud piensan erróneamente, que la demencia es parte normal del envejecimiento. No sé, Enrique, tú qué pienses, pero digamos que entre el 8 y 10% de la población mayor es la que pudiera tener alguna forma de demencia. Los otros están sanitos. Yo tenía una amiga de 88 años que manejaba su restaurante que había tenido desde mucho tiempo, nacida ella en San Jerónimo, y su restaurante en la Costera, y lo manejaba perfectamente. 88 años, acaba de morir. Y ninguna demencia. Hacía las cuentas perfectas, llevaba su vida muy bien, y bueno, se murió de un infarto. Con un hijo geriatra que nunca la fue a ver y que les decía a los familiares, los regañaba, porque obviamente veía mucha población con demencia, y no capaz de ir a ver a su mamá sana. ¿Sí? Se muere la madre y desafortunadamente Mari ya había heredado en vida, cosa que uno nunca debe hacer. De lo que aparezca a mi muerte, a ver, al perro le dejo tanto, a la Cruz Roja tanto, a mi amigo, a Enrique tanto, pero antes de mi muerte no. Y en las comunidades indígenas este tema de heredar en vida es horrible. Entonces, bueno, pues yo los invitaría a asomarse a la Alianza Internacional por la Demencia para ver toda esta gente joven que ya tiene diagnóstico. Ese es el requisito para ser miembro, y la membresía es gratuita. Oírlos y ver sus discursos y ver qué están haciendo, porque están cambiando la película, ¿sí? Mientras los demás estamos con las personas mayores, estos ya están en otro canal, ¿no? Entonces sí sería muy importante ver ellos qué dicen. Bueno, pues yo estoy muy contenta de oír que el doctor Ariza y el doctor Bulfrano me pueden suplir tantas veces como me falle el tal micrófono, ¿no? Recurrí a una vecina, pero que está en la escuela con sus hijitos, entonces no puede atravesar el pasillo. Y le hablé a mi computólogo que me arregla las dos computadoras y tampoco estaba accesible, ¿no? ¿Qué otra cosa me faltaría mencionar? Bueno, no hay medicamentos. Estas cosas que existen y que son carísimas, no sirven. Uno las puede echar al excusado y jalarle, porque con ellas o sin ellas la gente no va a mejorar. Por favor, escúchenlos, óiganlos, ténganles paciencia, pónganse en empatía. Si ustedes fueran el enfermo, ¿cómo les gustaría que la familia los tratara?
¿sí? Esa es la regla de oro. Y mucha estimulación. Hay que tener una creatividad enorme para entretener a estas personas, ¿no? Y piensen, si ustedes estuvieran enfermos en esa situación, ¿cómo les gustaría que los trataran? Y yo les voy a garantizar que la película cambiaría enormemente. Pues no sé qué otra cosa decir. Pues doctora Lilia, siempre es un placer escucharte, tú si nos escuchas. Ya escucharon una buena dosis de tus ideas, media hora, cosa que estuvo bien, porque la otra hora ya no la habíamos consumido el trío, pero no cabe duda que es importante este tipo de charlas, eventos, para ir tomando conciencia y contribuyendo con ello. No sé si para ir cerrando, el doctor Ariza y el doctor Bulfrano Pérez pudieran externar algunas ideas que nos permitan ir concluyendo, porque ya llevamos hora y media. Y esto, digo, para la gente que está escuchando, después se sube a nuestro canal de YouTube. Yo les comparto a ustedes la edición para YouTube y se comparte como podcast en Spotify para poder asegurar que quienes no estuvieron hoy aquí y quieren oírlo o verlo, lo vean y lo escuchen por estas vías. Y reiteramos la invitación a suscribirse tanto al canal de Spotify de la Comuna de la Palabra como al canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Bulfrano y doctor Ariza. Bueno, yo nada más agregaría, con el permiso de ustedes, que ojalá que no nada más pensemos en la enfermedad de Alzheimer y de las demencias en el día que se conmemora, sino que hagamos conciencia todos y todas que podemos tener un familiar, y desafortunadamente a veces no tan lejano, que puede tener este tipo de patología. Es una patología que afecta a todo el mundo y que necesita de la familia mucho más que otras enfermedades. Entonces, el Alzheimer existe, no es un mito. El deterioro se va a presentar tarde o temprano, una vez teniendo el Alzheimer. No hay cura y necesitamos todos crear conciencia por si llegamos a tener un paciente o nosotros algún día padecerla, ¿no? Ese sería el mensaje general y pues muchas gracias por el espacio y gusto saludarlos. No, un placer conocerte, doctor Ariza. No tenía aún el gusto, pero siempre tenemos este canal abierto para este y otros temas, desde afasias, otro tipo de problemas que seguramente ves más frecuentemente, por tu especialidad, pero ante todo, gracias. Bulfrano Pérez, ¿qué puedes decirnos? Creo que la intención del conocimiento de esta enfermedad, toda la población y todos los profesionales de la salud, pues es importante. Y además, como decía la doctora Lilia, ¿qué otra cosa podemos ofrecer, no? La verdad es que es complicada la situación en nuestro país y en nuestro estado particularmente, con este tipo de personas que padecen algún tipo de demencia. Hablábamos acerca de el apoyo que se les puede brindar, y la verdad es que las redes de apoyo son muy pobres en el país, son muy escasas en el país. Entonces tendríamos que invitar a la sociedad para que ir viendo la manera, y es una idea que hemos tenido desde hace años, pero que realmente no hemos podido aterrizar y no hemos podido lograr, y es complicado por los costos que esto implica, de hacer algún tipo de grupos de ayuda en el estado, ¿no? Mínimo, ya tener una casa de día o tener un albergue o un asilo para este tipo de personas,
pues es todavía aún más complicado, ¿no? Y dónde se establecería, porque pues la enfermedad le puede dar a cualquier persona de cualquier nivel económico, social y de cualquier comunidad, ¿no? Entonces tenemos que el estado de Guerrero es un estado grande, es un estado que tiene pues sus 7 regiones y los polos de desarrollo son escasos. A veces creo que vamos más para atrás que para adelante. Ojalá y no sea así por el bien de todos, pero pues necesitamos como sociedad civil la organización y buscar la manera de establecer estos grupos que en algún momento se había conseguido un poco en Atoyac con la doctora Lilia y un poco en Acapulco, pero necesitamos involucrar a más gente. Ha habido casos de personas aquí, de familiares, de personas que han podido hacer algo, pero sin embargo no se ha hecho, ¿no? Entonces, conocer la enfermedad, tener la empatía con la población, con las familias de las personas que padecen esta enfermedad, y ir buscando la manera de organizarse para establecer grupos de ayuda. Y yo creo que eso sería importante, que participara la ciudadanía ya en estas acciones. Si no hay eco en las instituciones o en los órganos de gobierno. Pues bien, creo que se han señalado algunos puntos. Yo quisiera, antes de agradecerles a los tres y a la doctora Lilia haber organizado este triunvirato entre ustedes, porque yo soy el agregado cultural, digámoslo así. En realidad, aún nos faltan 2 elementos que es importante tratar en otra ocasión: los procesos de deshumanización progresiva de la práctica médica o clínica. Regularmente veo, hoy operé un cálculo, hoy atendí un parto, hoy hice una cesárea, hoy vi un demente, etcétera, y la persona desaparece. Y además, ¿cómo informarle al familiar? Fíjese que su familia tiene Alzheimer. Nos pasa, fíjese que su hijo tiene autismo. Hijo, los papás se ponen de una manera y al muchacho con el trastorno del espectro autista le viene sin cuidado. Y el otro asunto es el de los cuidadores primarios. Familiares que dejan de trabajar, que se tienen que encargar, síndrome de Burnout, lo que es el agotamiento emocional, el trabajo con la familia. Creo que insistiré mucho en ello. Es fundamental, aparte del trabajo neuropsicológico, neuropsiquiátrico y clínico que puede hacerse con el paciente, es fundamental buscar un trabajo orientado hacia la familia y la comunidad, porque sin la comunidad y la familia estamos literalmente, como decían el doctor Ariza y la doctora Lilia Mendoza, pero Bulfrano como jefe de enseñanza en Guerrero lo vio. Son problemas bien agudos lo de los cuidadores primarios, porque como señalaron, hay una pérdida progresiva de autonomía funcional en los pacientes y en consecuencia inversamente proporcional un incremento de dependencia para con otros, para sus actividades de la vida cotidiana, vestir, saciarse, comer, bañarse, etcétera. Progresivamente se van haciendo más dependientes y esa dependencia genera una codependencia. Los familiares dicen, ahora te toca a ti, yo coopero con el dinero, pero tú encárgate. Eso es otro drama, el de la organización y la dinámica familiar. Por eso prefiero aproximaciones sistémicas y sindromológicas a este asunto del Alzheimer y otros procesos demenciales. Pero como no nos da tiempo de abordar todo esto, ya haremos otro cuarteto para esta ocasión, para otra ocasión, con estos temas que parecen importantes, porque luego uno le dice a la familia, puede hacer esto y la familia hace otra cosa. Entonces, parece ser que el obstáculo no es solamente el paciente y su deterioro, sino el entorno familiar y comunitario, porque no es fácil trabajar y después cuando es a largo plazo, 8 años con un paciente que va deteriorando, es decir, hay una
dijera un duelo ambiguo, porque puede desaparecer la persona antes psicológica que físicamente, y entonces el duelo familiar están los sentimientos de culpa. ¿Cómo le voy a desear la muerte a mi familiar? Pero ojalá y Dios ya lo quite de sufrir, es decir, ojalá y ya se muera. Es un problema sumamente complejo que vale la pena tratar y profundizar también por otras vías y por otros medios en otros programas. Por lo pronto les agradezco al doctor Ariza su tiempo, su experiencia, La orden. al doctor Bulfrano Pérez y naturalmente a Lilia Mendoza. Gracias, A todos maestro nuestros Enrique. seguidores, hasta la próxima y seguimos en la Comuna de la Palabra. Bueno.